como habíamos quedado el otro día, vamos a hacer una pequeña clase de metodología de la investigación, cortita, como para que ustedes puedan armar sus trabajos, o si ya los armaron, poder revisarlo a la luz de esto que bueno, que vamos a ir conversando. Lo primero que a mí me interesaría plantear es que uno tiene que, para hacer una investigación siempre tiene que haber un problema, formularnos un problema de investigación. Problema en griego significa tirar hacia adelante, es decir, hacia adelante va a estar probablemente aquella pregunta que nosotras o nosotros nos hagamos y allí va a estar en el proceso de la investigación, vamos a ir tirando hacia adelante para poder resolver aquello que nos cuestiona o aquello que queremos conocer. Digamos, no hay investigación posible si no está el bichito de qué queremos conocer, qué queremos saber. Entonces, lo primero que uno tendría que tener en claro es conceptos, para lo cual hay que leer, bueno, hay que leer bibliografía. En este caso, nosotras proponemos la bibliografía de la unidad 1, conceptos claros para poder explicar la cuestión exactamente. Eh, los autores y las autoras que ustedes leyeron de la unidad 1 les van a proporcionar esos conceptos para pensar ese problema de investigación. Quiero decir, el proceso de pasar de un tema de investigación a un problema investigable implica un afinamiento progresivo de conceptos y un estrechamiento progresivo del campo. Por eso es importante, nosotras le veníamos remarcando, esta cuestión de acotar, ¿no? De pensar un tema acotado en el tiempo. El proceso es pasar desde un tema de investigación a un problema investigable, significa que uno va a tener que recortar qué es lo que quiere estudiar, qué parte quiere estudiar, porque no se puede estudiar todo, 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 y bueno, por eso decimos un estrechamiento progresivo del campo. Cuando hablamos de campo, estamos hablando del campo de estudio. Cuestiones que el investigador y la investigadora debería tener en cuenta para hacer una investigación. Es, por un lado, si contribuye, si esa investigación va a suponer algo diferente, si va a contribuir a algo distinto, si va a contribuir a guiar o a cambiar, por ejemplo, la política social. Aspectos importantes del problema de investigación. Lo primero es planteo del problema o formulación de la pregunta. Es el momento, el planteo del problema o la formulación de la pregunta, es el momento en que se motoriza el proceso de investigación. Se instala a partir de dudas sobre un fenómeno determinado. Si una no tiene preguntas o problemas, no tiene por qué investigar, porque la investigación lo que busca son respuestas. Esto es muy importante porque condiciona todo el proceso posterior. Y si ustedes se fijan, así investigaron los clásicos. Siempre cuando leemos sus obras, vamos a encontrar que su producción lleva implícita la crítica del conocimiento existente. Agarren a Marx, a Weber, siempre van a criticar el conocimiento existente y van a proveer algún tipo de respuestas para pensar los problemas, en este caso problemas sociales, que también son problemas sociales los que nosotros estamos investigando o queremos investigar. Entonces, ¿cómo va a ser ese modo de ir hacia adelante? ¿Cómo va a ser ese planteo que me voy a hacer o que me hago a partir del conocimiento existente? Esto va a ser, ¿cómo vamos a ir hacia adelante? ¿Qué planteo nos vamos a hacer a partir de este conocimiento que ya tenemos? Y aquí un par de cuestiones, ¿no? Primero, el marco conceptual al marco teórico, fundamental. Siempre, siempre hay que tenerlo claro en la instancia inicial del planteo del problema. Por eso nosotras insistimos tanto con la lectura de la bibliografía. Porque si nosotros no tenemos en claro el marco conceptual, el marco teórico, bueno, nos va a costar mucho. ¿Desde dónde? ¿Dónde nos vamos a parar para estudiar aquello que queremos estudiar? Entonces, el marco conceptual o teórico es el lugar desde el cual me paro para dar respuestas a mis preguntas.
Luego estará la elección, si hacemos un trabajo quanti, la elección de indicadores, o si hacemos un trabajo quali, la elección de fuentes, ¿no? En este caso nosotros vamos a hacer un trabajo cualitativo, o sea, vamos a buscar fuentes. Luego los objetivos de investigación, porque a partir de los objetivos empiezo a limitar el problema. ¿Qué es lo que quiero estudiar? ¿Cuáles son los objetivos? Entonces, bueno, otra vez, ¿no? Aquí, si nuestro objetivo es descriptivo, bueno, pues buscaré un objeto de investigación, pongamos por caso un sindicato, y entonces, ¿qué quiero estudiar de ese sindicato? En este caso, nosotros digo, las relaciones de poder entre, cómo se dan las relaciones de poder entre hombres y mujeres. Y ahí también va a haber indicadores, cómo es la participación política, por ejemplo, cómo se eligen los representantes dentro de esa participación política, qué espacio tienen las mujeres dentro de estos dispositivos. Es decir, mi objetivo puede ser descriptivo, y entonces voy a describir aquello que pasa, puede ser explicativo, entonces tengo que ir un poquito más allá. Ustedes probablemente se detengan más en lo explicativo y en lo descriptivo que en lo predictivo, ¿no? Es muy difícil predecir, bueno, se necesita bastante más tiempo de investigación. Lo tercero es la estrategia teórica metodológica que uno se va a dar. Entonces, es necesario un marco conceptual, otra vez, que dé cuenta del problema y lo delimite. La estrategia indica cuál va a ser el camino que el investigador o la investigadora va a llevar a cabo para cumplir con los objetivos de acuerdo al marco conceptual, para responder a la pregunta. Es un proceso de construcción teórico-empírico, es decir, si yo no tengo no me doy esta estrategia teórica metodológica, difícilmente voy a poder arribar a una investigación bien realizada. Entonces, repito, lo primero es tener en cuenta el marco conceptual, es, que dé cuenta de qué problema quiero estudiar y delimitarlo. Recuerden que esa delimitación del problema tiene que ser espacio-temporal, es decir, dónde voy a estudiar el problema y en qué momento histórico se va a circunscribir esa mirada que yo voy a dar sobre ese problema. Y la estrategia que me voy a dar va a ser ese caminito que voy a realizar, que, que voy a llevar a cabo para cumplir con mis objetivos, que ya los planteé, mis objetivos de investigación, de acuerdo precisamente a ese marco conceptual. ¿Para qué? Para responder a mis preguntas, a esas preguntas que me hice primariamente. Por lo tanto, estamos hablando de un proceso de construcción teórica y empírica. Nosotros construimos teoría también. Esta, luego lo voy a ampliar. ¿Por qué digo es teórica y metodológica? Porque se recorren conceptos, métodos y técnicas. Digo, eventualmente uno puede tener una hipótesis, pero eso también depende de qué es lo que yo quiero investigar, cuál es mi objetivo de investigación. Cuando el objetivo es explicativo o predictivo, las hipótesis son imprescindibles. Si yo quiero predecir algo, tengo que tener en mente una hipótesis, aquello que quiero demostrar. Pero cuando el objetivo es exploratorio, yo quiero conocer, ver, meterme en el tema, la hipótesis es prescindible, puedo prescindir de una hipótesis. Y en el transcurso de esa investigación puede aparecerme una hipótesis, porque yo tengo un montón de elementos que ya puedo poner en juego.
Cuando el objetivo es descriptivo, las hipótesis pueden ser prescindibles también. ¿Qué unidades de análisis van a ser estudiadas? En este caso, ustedes van a tener que plantear cuál es la unidad de análisis que van a estudiar. ¿Va a ser un sindicato? ¿Va a ser un partido político? ¿Va a ser un grupo de mujeres? ¿Va a ser X? Esa va a ser su unidad de análisis, porque ahí va a estar centrado el análisis, en esas relaciones. Y luego van a decidir qué se va a observar en esas unidades de análisis. Entonces, a partir de allí, se realiza todo el proceso metodológico de construcción del dato. Y posteriormente se va a poder establecer diferencias o semejanzas entre lo que quiero observar. Hay gente que quiere estudiar un proceso de construcción a lo largo del tiempo y entonces ahí van a tener que mirar qué pasaba antes y qué está pasando ahora. Ahí va a haber también todo un proceso metodológico de construcción del dato. Aquello que ustedes van a hacer es construir un dato. El dato no se me da naturalmente. Tiene lo teórico, tiene que estar allí presente, el lugar desde donde miro, qué es lo que yo voy a mirar. En ciencias sociales es el resultado de un proceso que entrecruza lo conceptual, lo metodológico y lo empírico. Acá nosotros tenemos que entrecruzar lo conceptual, lo metodológico, que es esto que ustedes están armando, cómo armar este proyecto de investigación, y lo empírico, que es dónde voy a ir a buscar, dónde voy a ir a mirar aquello que quiero conocer. En este caso, ustedes saben, ¿no? Que nosotros le llamamos las fuentes, ¿no? Lo empírico se los va a dar a ustedes las fuentes. Aquella persona que pueda predicar sobre lo que ustedes quieren conocer, pongamos por caso militantes de un sindicato, militantes de un partido político, militantes de un movimiento social. Esas van a ser sus fuentes. También hay otro tipo de fuentes, pueden ir a las revistas de época si quieren estudiar una época. Por eso digo, lo primero que tienen que hacer es acotar espacio temporalmente. La aproximación requiere un ajuste siempre. Cuando yo me voy aproximando a lo que quiero estudiar, siempre tengo que ajustar entre los conceptos, el método y la técnica. A partir de un ida y vuelta entre los supuestos que subyacen siempre a todo proceso de investigación y la contrastación empírica. Uno siempre tiene supuestos, pero cuidado, esos supuestos no los puedo dar por sentado. Esto que yo supongo es real o es, digamos, un prejuicio, ¿no? Las fuentes serán personas, o serán libros, o serán revistas, o fotografías, o películas, o todo eso, ¿no? ¿Quién me va a dar o dónde voy a tomar de este tema de investigación y de este problema que yo estoy pensando, que a través de mis conceptos teóricos, cuál va a ser la mejor fuente, o cuál es la mejor o la que tengo disponible también, porque a veces la mejor, bueno, no la tengo disponible. Entonces, bueno, ¿quién va a ser aquella voz autorizada para relatarme, contar sobre las preguntas que yo tengo? Ahora, las preguntas que yo le voy a hacer a mi fuente no son las preguntas de investigación. Las preguntas que yo le voy a hacer a mi fuente están construidas a partir de qué? A partir de los conceptos teóricos, por ejemplo, qué es clase, qué es género, cómo se dan esas relaciones de poder. Estas cuestiones que nuestras autoras y autores vienen planteando. Desde ahí yo voy a pensar, y entonces ya voy a tener construido un bagaje teórico, ya sé qué es lo que voy a preguntar incluso, porque ya lo tengo en la cabeza, ya es mi desvelo, entonces ahí voy. Cuando tengo
ese informante clave o esa persona a la cual yo voy a interrogar, que siempre esa interrogación en una entrevista en profundidad, yo siempre digo, ¿no? Uno entra de un modo, se va a encontrar con alguien desconocido incluso con alguien que conocía, pero lo empieza a conocer desde otro lugar y ahí sucede algo, lo van a ver y cuando avancen en la investigación que se propongan. Bueno, ¿qué es lo que quiero buscar? ¿Qué es lo que quiero que esta persona o qué es lo que voy a buscar en qué sé yo, en esta revista sindical? ¿Qué es lo que voy a buscar en esta época? ¿Qué cuestiones son las que a mí me interesan? Y que me interesan ¿por qué? Porque ya tengo una construcción, ya construí ese problema de investigación. Ellos tienen esa información, está ahí, está fuera del investigador. O sea, ¿dónde yo construyo el dato? El dato lo construye el investigador o la investigadora. La información está fuera, está. Pero el dato que me va a servir a mí, lo construyo yo. ¿Desde dónde lo construyo? Desde mi problema, desde el marco conceptual. O sea, si ustedes ven, todo remite otra vez a el problema, el marco conceptual. Todo esto es una construcción. Por eso decimos que una cosa es la información, que está ahí suelta. Yo con información sola y no puedo hacer nada. En cambio, ¿cuándo esa información para el investigador es oro? A partir de mi problema. Entonces, aquello que me dice mi informante clave, aquello que yo observo, ¿a través de qué lente? A través de la lente de mi marco teórico y conceptual, a través de ese problema que yo me pregunté, me construí ese problema de investigación. A través del dato construido desde dónde? Otra vez, desde la teoría, ¿no? El recurso metodológico para buscar la información y para transformarla en práctica. Esto es producción de conocimiento. Contrastar con datos que son producidos ¿por quién? Por nosotros mismos y nosotras mismas. La teoría se encuentra con el dato que a su vez está condicionado. ¿Por qué digo que el dato está condicionado? Porque yo lo miro desde un marco teórico. Y ese marco teórico también tiene sus límites. Entonces, bueno, ¿desde dónde voy a mirar yo? Doy un ejemplo, ¿no? En sociología, ¿de dónde miramos? Miramos desde el marxismo, hablamos de poder, hablamos de dominación, hablamos de campos, bueno, o lo voy a mirar, qué sé yo, desde la teoría funcionalista. Entonces cada uno ocupa un lugar, también podría ser eso. Pero depende de mi teoría, depende desde qué anteojos me pongo yo para mirar, que sería la teoría desde la cual miro, es donde voy a construir ese dato. Por eso decimos que el dato está condicionado. ¿Está condicionado por qué? Por la teoría. Por eso es tan importante el lugar de la teoría y por eso con Mariana insistimos tanto en la lectura de los textos, porque es desde ese lugar teórico nosotros analizamos la realidad, obviamente, pero la analizamos desde una teoría, no la analizamos en el vacío. ¿Por qué es tan importante el lugar de la teoría? Porque es la que me permite producir el dato, es la que me permite producir aquello que ustedes van a predicar, me permite eso. Producimos eso y luego interpretamos.